Buenas tardes, mis amados hermanos. Dios les bendiga. En esta hora es un gusto estar nuevamente con todos ustedes. ¿Cuántos se sienten bendecidos de ser hijos de Dios? ¿Cuántos se sienten orgullosos de pertenecer a esta familia de Cristo? Qué hermoso, ¿verdad? Como dice el apóstol Pablo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder, primeramente para salvación del alma. Me gozaba ahorita ahí atrás que estaba, ¿verdad? Con estas alabanzas tan hermosas, ¿verdad? A nuestro Rey, a nuestro Señor. Amén. Y bueno, pues si gustan sentarse, vamos a hacer una pequeña oración, pero ahí sentaditos, ¿verdad? Nomás para poner nuestra vida delante de Dios, para que Dios, ¿verdad? A través de su Espíritu Santo, sea preparando la tierra ahí en nuestro corazón, ¿verdad? Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Padre Todopoderoso, en esta hora, Señor, te damos muchas gracias, Señor, por la bendición que nos das de estar hoy aquí, mi Dios. Yo te doy gracias, mi Dios, por la vida de tu pueblo que se ha congregado, mi Dios, que ha dejado muchas cosas, mi Dios, por estar aquí, Señor, este día, Padre, para escuchar lo que tú tienes que hablar a sus vidas, Señor, a sus corazones, mi Dios. Así como María, mi Dios, ellos han tomado la mejor parte, Señor, y no les será quitada, Padre. Yo te pido una bendición especial para tu pueblo, mi Dios. Te pido, mi Dios, que tú suplas toda necesidad, Padre, conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tú conoces cada vida y cada corazón, mi Dios. Suple, mi Dios, conforme a cada necesidad, Padre. También, Señor, en esta hora te pido, mi Dios, que tú prepares la tierra, mi Dios, en cada corazón de mis hermanos, mi Dios, para que esta palabra, esta semilla, mi Dios, caiga en tierra fértil y ellos puedan dar el fruto que tú esperas que den, mi Dios, al 100%, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, te entregamos este lugar, amado Espíritu Santo. Sé tú obrando a través de esta palabra y trayendo revelación a cada vida y a cada corazón. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén y amén. Bueno, pues el Señor me ha dado una palabra muy hermosa, una palabra muy poderosa, para compartirla con ustedes, con su pueblo, ¿verdad? Esta palabra viene ahí en el libro de Romanos, si gustan abrir sus Biblias, por favor. Romanos 12, 1 y 2. Vamos a ver estos dos versículos, pero el versículo en el que voy a estar dando la palabra, ¿verdad? Que Dios me dio esta palabra va a ser en el versículo número 2, pero quiero que leamos el 1, ¿verdad? También. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Gloria a Dios. Bueno, fíjense que antes de que yo empiece a desmenuzar este versículo, ¿verdad? Y a decirles lo que Dios tiene para sus vidas en esta hora, pues quiero hablarles un poquito del contexto de estos dos versículos. Porque antes de estos dos versículos, antes del capítulo 12, hay 11 capítulos atrás que Pablo habló a esta iglesia ubicada ahí en Roma, ¿verdad? Y bueno, esta iglesia que estaba ubicada ahí en Roma, estaba conformada con dos grupos. Unos eran los judíos y otros eran los gentiles, ya cristianos, ¿verdad? Los judíos ya cristianos y los gentiles ya cristianos. Lo que pasa que los judíos, ¿verdad? Querían imponer la ley a los gentiles. Les hablaban acerca de la circuncisión, que tenían que circuncidarse, les hablaban que tenían que guardar el sabbat y todas esas cosas, ¿verdad?, que guarda aún la ley allá en Israel. Y bueno, los gentiles lo que les decían es que ellos ya estaban bajo un nuevo pacto y esto era una realidad. Ellos ya estaban bajo un nuevo pacto, porque Jesucristo vino a traer un nuevo pacto, ¿verdad?, con nosotros. Por eso la palabra de Dios se divide en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, que es el nuevo pacto que hace Dios con nosotros a través de Cristo, ¿verdad? Y también los gentiles, ¿verdad?, decían que
que ellos ya estaban bajo la gracia, ya no estaban bajo la ley. Y bueno, pues todas esas cosas Pablo escribe esta carta, ¿verdad? A esta iglesia ahí en Roma, porque él quería aclararles todas estas cosas que ellos tenían, ¿verdad? Y bueno, pues Pablo empieza hablándoles acerca del pecado universal, ¿verdad? Que aunque los judíos eran el pueblo escogido por Dios, todos estábamos bajo la maldición del pecado, ¿verdad? Y en Romanos 3:23, ¿verdad? Pablo les dice que por cuanto todos hemos pecado, estábamos destituidos de la gloria de Dios. También Pablo hace referencia a la salvación por la fe. Ya la salvación ya no era por obras, la salvación ahora es por fe, ¿verdad? También hace referencia Pablo, hermanos, a la situación, la salvación por gracia, y la justificación por medio de la fe. Y también Pablo les habla acerca de Abraham, porque Abraham, dice la palabra de Dios, que es el padre de la fe. Porque Abraham, dice la palabra de Dios ahí en el libro de Romanos 1:3, dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Abraham no fue justificado por obras, pero declarado justo por medio de la fe. Por eso es que todos nosotros, los que hemos creído en la obra redentora de Cristo Jesús y hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, hemos sido declarados justos delante del Padre por medio de nuestra fe. Amén. Y también Pablo les habla, ¿verdad?, de que ya no hay acepción de personas. Porque a lo mejor hasta ese momento los judíos, ¿verdad?, los judíos cristianos, mesiánicos, pues ellos creían que ellos eran más especiales que los gentiles. Pero la verdad es que ya no había acepción de personas. Después de que Cristo vino y muere por nuestros pecados y asciende al cielo, ahí ya entramos en un nuevo pacto, ¿verdad? Donde ya delante de Dios, todos somos iguales delante de Dios, los que hemos recibido a Cristo, ¿verdad? Por eso dice, ya no hay acepción de personas. Y yo busqué qué significa la palabra acepción. Y la palabra acepción significa acción de favorecer o inclinarse a unas personas más que a otras. Porque recuerden que Cristo fue enviado a los judíos. Cristo venía al pueblo de Israel porque Él era el Mesías que Dios les había hablado a ellos, ese Salvador que los iba a salvar, hermanos. Dice la palabra de Dios, dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Él vino con un propósito a esta tierra, por eso dice, a lo suyo vino. Y los suyos, que era el pueblo de Dios, el pueblo judío, no le recibió. ¿Y saben por qué no le recibió? Porque estaban muertos espiritualmente, hermanos. Ellos tenían la mirada puesta en tantas cosas, en tantos reglas religiosas, que ni cuenta se dieron cuando llegó el Mesías. Dice la palabra de Dios, porque a Cristo se le compara con la piedra angular. Dice, la piedra que desecharon los edificadores. Pero gracias a que ellos no se dieron cuenta que el Mesías ya estaba entre ellos, que el Mesías ya había venido, el evangelio se abrió a nosotros, a los gentiles, a los que no estábamos incluidos en el pueblo de Dios. Y dice que nosotros a través de Cristo somos injertados en el olivo, porque el olivo es una representación de Cristo. Y nosotros fuimos injertados por medio de nuestra fe en Cristo en el pueblo de Dios, hermanos. Y gracias a que ellos no reconocieron, ¿verdad?, a Cristo, el evangelio se abrió a todos nosotros. Dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todo aquel que le recibe, se le ha dado potestad, o sea, poder de ser llamado hijo de Dios. Y antes, cuando andábamos en el mundo con el entendimiento entenebrecido, pensábamos que éramos hijos de Dios. Pero la palabra de Dios dice que éramos creación de Dios. La única manera que nosotros podemos venir a ser hijos de Dios es a través de Cristo. A través de recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador. De creer en esa obra redentora que Él hizo en la cruz de Calvario, hermanos.
Así es que, pues, gracias a Dios, ¿verdad? Que el evangelio se abrió, ¿verdad? A todos nosotros, a los gentiles. Y ahora nosotros somos parte de un Israel espiritual, hermanos, ¿verdad? Y Pablo está tratando de explicarles, ¿verdad? De explicarles que ya no hay diferencia. Ya no hay diferencia entre judíos y gentiles, que ya éramos uno solo en Cristo. Y entonces, cuando llegamos al capítulo 2, hermanos, aquí hay una diferencia. Después de que Pablo les dio toda esa teología, ¿verdad? Que les habló del pecado, de la justificación, de la fe, del capítulo 1 al capítulo 11, ahora entramos en la práctica. Entramos en la práctica. Dice, así que, hermanos míos, por las misericordias de Dios, os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y esta palabra así hace referencia a todos los 11 versículos de todo lo que les había hablado ya, ¿verdad? En los versículos 1 y 2, Pablo ruega dos cosas. Una es, os ruego que se presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. Y la segunda cosa se encuentra en el versículo número 2. Pero para este pasaje, yo busqué una traducción que se pudiera entender mejor, ¿verdad? Porque en ese versículo es en el que voy a estar basando toda esta prédica. Y me gustó mucho la Nueva Versión Internacional, porque ahí viene un poquito más claro, ¿verdad? Acuérdense que la palabra de Dios no la podemos cambiar. Por ejemplo, en una traducción puede decir neumático y en otra traducción dice llanta, pero es lo mismo, ¿verdad? Nomás que es un poquito más entendible, pero no cambia el sentido de nada, ¿verdad? Entonces, hermanos, lo busqué en la Nueva Versión Internacional para que fuera más entendible este versículo número 2 del capítulo 12, y dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Lo primero que vemos aquí es el molde que no está correcto, hermanos. No se amolden a este mundo. Ese no es el molde correcto, hermanos, ¿verdad? El significado de la palabra amoldar, busqué el significado de la palabra amoldar y significa acomodarse o ajustarse a un lugar o a una forma. Eso es lo que significa la palabra amoldarse, hermanos. Pablo estaba intentando ayudarlos a los cristianos que estaban allí en Roma, porque él sabía que la influencia que ellos estaban teniendo de ese lugar del mundo era muy fuerte, hermanos. Era muy fuerte la influencia que había ahí en Roma, ¿verdad? Porque los romanos, pues, eran un pueblo muy idólatra, tenían muchos ídolos y muchos santos, tenían muchos ídolos y ofrecían sacrificio a todos esos ídolos, ¿verdad? Y bueno, en ese tiempo gobernaba un emperador que se llamaba Nerón. Ustedes saben que este emperador Nerón fue uno de los emperadores más crueles y sanguinarios y perversos que pudieron haber existido en esos tiempos, hermanos, ¿verdad? Y fíjense, estaba leyendo que el reinado de este hombre se le llamó el reinado de terror. Qué tremendo, hermanos. Este hombre fue un feroz perseguidor de los cristianos, feroz. En esos tiempos se daban mucho las guerras entre los guerreros romanos, ¿verdad? Los gladiadores, se daban mucho esas peleas a muerte, hermanos, eran a muerte, en los circos romanos, ¿verdad? Y mucha gente, todo el pueblo se congregaban en esos lugares para ver cómo se quitaban la vida. Y se reían y disfrutaban todo eso. Fíjense cómo estaba la mente tan mal, ¿verdad? De estas personas, influenciadas por su presidente o su rey o la cabeza que estaba gobernando en ese tiempo ahí en Roma, ¿verdad? Y bueno, pues se daban tantas cosas, hermanos, durante el tiempo que este hombre estuvo ahí gobernando, ¿verdad? Tenían muchos ídolos,
había mucha perversión sexual, había mucha homosexualidad, había mucha bisexualidad, había mucho adulterio, había mucha fornicación. Entonces la influencia de esos tiempos era muy fuerte y Pablo por eso les escribe esta carta también a los romanos, a la iglesia que está ahí en Roma. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos no tenían que tener mucho cuidado con su vida espiritual corría peligro. En primer lugar porque eran perseguidos por Nerón, ¿verdad? Y en segundo lugar porque la influencia del mundo era muy fuerte ahí en ese lugar. Entonces Pablo por eso les escribe esta carta, ¿verdad? Advirtiéndoles que no se amoldaran a las costumbres del mundo. Y ahora, pues hermanos, tenemos que hacer un alto, ¿verdad? Y reflexionar en cómo está la sociedad hoy en día. Eso pasaba en el siglo I, fíjense. Ahorita estamos en el siglo XXI. Hace más de 2000 años, hermanos. Eso pasaba en esos tiempos. Pero ¿cómo está la sociedad ahorita, actualmente, en el mundo que estamos viviendo? Está muy mal la sociedad. Los países cada día implementan más leyes que van en contra de la palabra de Dios. El matrimonio entre homosexuales, el matrimonio del mismo género, el matrimonio, ¿verdad?, entre hombres del mismo género y mujeres del mismo género. Todo eso va en contra de la palabra de Dios, porque Dios estableció la familia, hermanos. Pero Satanás todo transgiversa, Satanás todo enloda, Satanás todo ensucia. El aborto. Fíjense, me enteré, ¿verdad? Me enteré que cuando compitió Hillary Clinton con Trump, Hillary Clinton quería establecer, o sea, ponerlo como una ley, que la mujer puede abortar hasta 4 o 5 meses de gestación. Gloria a Dios que no quedó esa mujer. Gloria a Dios, Dios sabe por qué permitió que quedara el otro presidente. Que no sabía nada de política, ¿verdad? Por lo que vimos, pero Dios sabe por qué por qué Dios permitió que él quedara, hermanos. Pero ¿se imaginan que hubiera quedado esa mujer? Si de por sí así hay clínicas grandísimas en Estados Unidos donde las mujeres van y se deshacen de sus hijos. Porque el mundo te dice que no es nada. El mundo te dice que cuando tiene 3 semanas, 4 semanas, no hombre, no es nada. Todavía no está formado. Y la gente lo cree. La gente lo cree porque uno cree lo que el médico te está diciendo. Y esa es la mentalidad del mundo. Trata de confundirte, de cegar tu entendimiento, de que tú no pienses que esa es la verdad. Pero nosotros sabemos ahora en Cristo, porque conocemos la verdad, sabemos que la vida la da Dios. Y que desde el momento que se une un espermatozoide con un óvulo, ya es un ser humano. Ya es un ser humano, hermanos. Es que si tú dejas crecer eso que dicen los médicos que no es nada, si tú lo dejas crecer 2 meses, 3 meses, les empiezan a salir sus manitas y sus deditos y su corazón empieza a latir. Y te das cuenta que sí era un ser humano. Pero cómo el diablo tiene el entendimiento entenebrecido de las personas. Y les hace creer que no es nada. ¿Y qué pasa? Que ahí va la mujer a deshacerse de ese bebé porque no es nada. Pero no se deshacen de un bebé de 1 o 2 meses, hasta 3 meses, hermanos. Es increíble eso. Y así es como el mundo, como Satanás trabaja, ¿verdad? Como el mundo trabaja. Entonces, todas esas leyes van en contra de la palabra de Dios, ¿verdad? En Estados Unidos hay una ley que dice que si el hombre se siente mujer, puede entrar al sanitario de las mujeres. Imagínense ustedes eso. Que tu niña vaya al baño y que de repente se meta un pelado ahí de 35 o 40 años porque se cree mujer.
¿Quién te va a responder por eso si pasa algo? ¿Él se creía mujer? Qué tremendo, ¿verdad? Pero todas estas leyes que han implementado el hombre, los gobiernos van en contra de la voluntad de Dios, y nosotros ahora más que nunca tenemos que dejar bien claro allá en el mundo a quién servimos. Que el Dios en el que hemos creído es un Dios santo. Y tenemos que ser radicales ahora más que nunca a nuestro Señor Jesucristo. Y eso no se llama religiosidad, porque mucha gente cuando nos ven que hacemos lo bueno y que no vamos militando con las cosas del mundo, nos dicen religiosos. Y quiero decirles que esto no tiene nada que ver con la religión, porque la religión está muerta, pero nuestra relación con Cristo está viva. Nosotros estamos vivos. Estamos vivos, nosotros no estamos bajo una religión, nosotros estamos en una relación con Cristo. La relación con Cristo vivifica nuestra vida. Él mismo lo dice ahí en el libro de Juan: yo soy la vid y ustedes son las ramas. Si ustedes permanecen pegados a mí, van a llevar mucha vida, dice Jesús, porque apartados de mí, nada pueden hacer. ¿Qué pasa si se le quebra una ramita al tronco? ¿Qué le pasa a esa rama si se suelta, si se zafa? Se seca. ¿Y para qué sirve esa rama? Para hacer fuego, ¿verdad? O tirarla. Por eso dice Cristo: si ustedes permanecen pegados a mí, van a llevar mucha vida. Por eso nuestra relación con Cristo nos vivifica. Nosotros los cristianos no somos gente apagada, somos gente feliz, somos gente libre, gozosos. Somos gente que verdaderamente estamos viviendo una vida hermosa. No tomamos, no nos drogamos, no fumamos, no fornicamos, no adulteramos. Porque tenemos temor de Dios. Tenemos temor de la palabra de Dios. Por eso Pablo nos invita: renovaos en el espíritu de vuestro entendimiento y no se amolden a este mundo. Porque este mundo, ustedes saben por quién está gobernado: por Satanás. ¿Y Satanás a qué vino? Vino a matar, a robar y a destruir. Tenemos que ser hombres y mujeres radicales, hermanos. No religiosos. Hombres y mujeres radicales a Dios, que no amamos todas y que no estamos de acuerdo en todas esas leyes que ha aprobado el mundo. Amamos a los pecadores, porque Cristo nos amó a nosotros cuando aún éramos pecadores. Sí los amamos, porque son seres humanos y merecen la salvación también. Pero no amamos el pecado ni lo que están haciendo, hermanos. Eso no lo amamos, eso lo aborrecemos, porque Dios también lo aborrece. Y tal vez podamos decir: bueno, yo no apruebo esas cosas. Yo estoy muy apartado de todas esas cosas que están pasando en el mundo. Pero te voy a decir una cosa, que Satanás es muy astuto. Y a lo mejor no nos está atacando con cosas que son muy visibles, pero nos está atacando de una manera más sutil. Más sutil. Y una de ellas es el afán. Y yo ya he hablado de esto en otras ocasiones. El afán es un arma muy poderosa que usa Satanás, porque cuando nosotros andamos afanados, preocupados, nuestra vida espiritual se paraliza. Porque andas preocupado, porque andas afanado y no oras, dejas de orar. Dejas de buscar a Dios, dejas de leer la palabra de Dios. Y cuando todas estas cosas vienen a tu vida, ¿qué pasa? Te paras espiritualmente. Y eso es lo que quiere Satanás, que nos paremos espiritualmente, que no avancemos. También hay otra cosa que ahorita está robando mucho la atención aún de los hijos de Dios, y es la televisión y todo lo que es la tecnología. La tecnología es muy buena, pero cuando la estamos usando para estar perdiendo el tiempo, nos está robando nuestra vida, porque nos perdemos de disfrutar muchas cosas, hermanos. Es increíble que tú vas a un restaurante y en lugar de que la gente esté platicando, todos están en el teléfono. Yo no digo que no, porque yo lo he hecho. Tomar una foto, o una, dos, tres fotos y guardar el teléfono. Pero cuando estás en el restaurante o en tu misma casa,
Estás con el teléfono a todo lo que da. Te estás perdiendo de muchas cosas. Los padres con los niños, con los bebés. Los papás están metidos en el teléfono y los niños allá andan solos, hermanos. Es increíble todo eso, cómo Satanás, a través de la tecnología, nos está robando nuestra unidad familiar, nuestra vida, nuestro gozo. Hay que ponernos muy abusados ahí. Porque sí la podemos usar la tecnología cuando para comentar a alguien que está cumpliendo años, algún logro personal o algo, pero no clavarnos en el teléfono horas y horas porque nos está quitando tiempo. Tiempo que le pudiéramos dedicar a servir al Señor, a orar al Señor, a interceder al Señor por otras personas, a leer la palabra de Dios. Mas, sin embargo, nosotros vemos esas cosas tecnológicas como algo tan inofensivo. Pero nos está robando muchas cosas, hermanos. Nos está robando muchas cosas. La televisión es otra arma muy sutil de Satanás, porque quiero decirles que ahora ya no son películas nada más. Ahora todo lo que te están metiendo son series. Ahí te engancha Satanás con las series. Y te picas y ya no puedes dejar de ver la serie. Y todos los días y ahí está 2, 3, 4, 5 capítulos y te está robando tu tiempo, tu vida, tu relación con Dios, hermanos. Porque Satanás lo que le interesa es que tú te pares, que tu vida espiritual se estanque y después al rato ya no oramos, ya no buscamos de Dios, ya no leemos la palabra. Sí venimos a la iglesia, pero nada más, y creemos que ya con eso. No, hermanos, esto es una parte, el venir a la iglesia es una parte de nuestra vida cristiana, pero en nuestra casa, en nuestros hogares, tenemos que leer la palabra de Dios, tenemos que prepararnos, tenemos que estar en oración, tenemos que escudriñar la palabra, interceder por las necesidades de otras personas, hermanos. Tenemos mucho trabajo como hijos de Dios. No crean que nomás es venir a la iglesia y nos vamos a la casa y vivimos nuestra vida como queremos. No, hermanos. Tenemos que doblar rodilla, interceder por las demás necesidades de las demás personas, no nomás por nuestras necesidades ni por nuestra familia. Hay que interceder por las necesidades, por las peticiones que te están pidiendo, hermanos. Fíjense que hace tiempo oí un testimonio de una persona que él venía a la iglesia, él lo dijo, aquí él subió arriba y dijo: yo veía cuando una persona subía y pedía oración por sus seres amados y dice, y todos decíamos amén y sí, vamos a orar. Y dice que esa persona decía: no, hombre, ¿yo qué voy a estar orando? ¿Qué voy a estar perdiendo el tiempo? Pero ¿saben una cosa? Un día le tocó estar a él del otro lado. Se puso bien grave. Y su familia vino a pedir oración por él, hermanos. Y toda la iglesia estuvo orando por él y creen que Dios lo levantó. Dios lo levantó, Dios lo restauró. Y él vino a dar testimonio aquí, hermanos. Y dijo: yo antes no oraba, dijo. Que no nos pase eso, hermanos. Cuando nos pidan oración tenemos que tener carga por esa necesidad, hermanos. Que sea una carga en nuestro corazón. Que no lo dejemos no lo dejemos olvidado o como que no tiene importancia, porque tal vez para ti no tenga importancia, pero para la persona que está pidiendo la oración sí tiene importancia, hermanos. No lo desechemos ni pensemos que no es importante, porque es muy importante para la persona que la está pidiendo la oración. Tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Con todo eso, lo que el mundo nos está diciendo, hermanos. A lo mejor el mundo te puede decir, a lo mejor por ahí alguien, algún familiar o alguien te puede decir: pero ya estamos en pleno siglo XXI. ¿Cómo de que tienes tú que estar sujeta a tu marido? Si eso ya pasó, ya estamos en la modernidad. No, hermanos. La palabra de Dios no es antigua, la palabra de Dios está vigente siempre, hermanos. Si Dios nos dice a nosotras las mujeres que tenemos que sujetarnos a nuestros maridos porque Dios los ha puesto como cabeza, es que así es el orden que Dios ha establecido y es el orden por el cual va a venir bendición a nuestra vida, hermanos. Nosotros tenemos que informarle todo a nuestro marido, lo que hacemos. Ya no como antes, ¿verdad? Que antes
nos arrancábamos ahí, como dicen, no sé, agarrábamos monte, ¿verdad? Como dicen, agarrábamos monte y nos andábamos echando trácalas aquí, trácalas acá, y el marido ni sabía. No, hermanos, ya no, eso ya no puede ser en nuestra vida. Ahora cuando nosotros queramos comprar algo tenemos que hablarlo con nuestro marido y ponernos de acuerdo. Gloria a Dios, hermanos. Y son tantas cosas, hermanos, así como el mundo trata de amoldarnos a sus costumbres. El mundo trata de amoldarnos a su pensamiento, ¿verdad? Intenta cambiar y destruir la familia. Ese es el propósito de Satanás. Cuando le dice a la mujer, no, hombre, ¿para qué te sujetas? No, si ahorita estamos en el tiempo de la liberación femenina. Pero eso es mentira del diablo, hermanos. Porque las mujeres, delante de Dios somos iguales, hermanos. Pero cada uno tenemos un rol diferente delante de Dios también. Al hombre lo puso como cabeza de la familia, como cabeza del hogar, y nosotras las mujeres somos la ayuda idónea. Somos la ayuda idónea para el varón. Nosotras las mujeres somos como el radar. Nosotros nos damos cuenta de muchas cosas que está pasando a nuestro alrededor con nuestros hijos. Nos damos cuenta de muchas cosas, hermano, porque nosotras las mujeres, como dice el mundo, que tenemos un sexto sentido, ¿verdad? Pero lo que pasa es que Dios nos creó así, somos especiales. Somos bien especiales las mujeres. Delante de Dios somos iguales, pero Dios nos creó con roles diferentes a cada uno, hermanos. Mira, no pasa nada. Disfraza a tus niños. Disfrázalos de zombies, disfrázalos de calaveritas, disfrázalos de que tú quieras disfrazarlo, no pasa nada. No pasa nada, mándalos a pedir dulces. Pero nosotros sabemos que sí pasa, ¿verdad? Porque nosotros ya conocemos la palabra de Dios y sabemos que detrás de esa tradición de Halloween hay un trasfondo satánico, hermanos, completamente. Ese día, hermanos, en muchas partes del mundo, sacrifican vidas humanas, sacrifican niños, los satánicos. Y cuando tú mandas a tus niños disfrazados a pedir dulces y participar de esas costumbres paganas, hermanos, te estás haciendo partícipe con todas esas cosas. Por eso les digo, hay cosas que son bien visibles. No, yo no ando participando allá cuando son los desfiles de los homosexuales, ni ando aprobando leyes ni nada de eso, porque esas cosas son muy visibles. Pero hay cosas que son muy sutiles que Satanás nos está atacando aún a nosotros como pueblo de Dios. Nos está atacando Satanás y no nos damos cuenta. Por eso Jesucristo dice, por eso Pablo nos exhorta a renovarnos en el espíritu de nuestro entendimiento y que no nos amoldemos a las costumbres y los pensamientos del mundo, hermanos. Porque ustedes saben quién es el que maneja todo el mundo. Es Satanás. Satanás es el príncipe de este mundo, hermanos. Acuérdense que cuando Adán y Eva pecaron, el pecado entró a toda la humanidad, como dijo Pablo ahí en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El mundo te puede decir que cada día puedes ir vestida con menos ropa. Es que ahorita la modernidad es eso. Entre menos ropa te pongas, más bonita te vas a ver. Te vas a ver más joven. Entre más van avanzando los años, pues destápate más para que te veas más joven. Eso es lo que te dice el mundo. Entre menos ropas traigas, mejor. Pero todo esto va en contra de la palabra de Dios. Porque Dios nos llama a una vida santa, a una vida pura, y aún con nuestra manera de vestir honramos a nuestro Señor, hermanos. Aún con nuestra manera de vestir honramos a nuestro Señor. El mundo te susurra a la oreja, no pasa nada, no podemos ser tan radicales. Pero eso es una mentira del diablo, hermanos. Eso es una mentira del diablo. Yo espero, ¿verdad?, que ahorita con todo esto que estamos viendo, ¿verdad?, cada uno de los que estamos aquí, nos analicemos adentro nuestro corazón, hermanos, y podamos ver que el Espíritu Santo nos muestre qué costumbres del mundo estamos teniendo en nuestra vida, hermanos, que no nos hemos dado cuenta. En el libro de Primera de Pedro 1, 14 al 16, dice: como hijos obedientes,
No os conforméis. Fíjense cómo Pedro también usa esta palabra, lo mismo que Pablo. No se amolden, no os conforméis a los deseos que antes tenían, estando en vuestra ignorancia. Porque antes lo hacíamos porque estábamos en tinieblas, estábamos en oscuridad. Teníamos nuestro entendimiento entenebrecido, mientras nadie me vea, mientras esto, mientras lo otro, mientras nadie se dé cuenta, pues todo está bien y nada pasó. Dice, porque esto era porque estábamos en la ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, así también ustedes sean santos, dice la palabra de Dios, dice el Señor, en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sean santos como yo soy santo, dice el Señor. Y santo no es que nos salgan alas, ni que andemos con la Biblia bajo el brazo todo el día, hermanos. La palabra santo significa que estamos apartados para Dios. Eso es lo que significa la palabra santos. Apartados para el Señor. Y hoy tenemos que escoger dos moldes. Hoy tenemos que escoger dos moldes. Uno es el molde del mundo, ¿verdad? Nomás tenemos dos moldes. No es cuando nosotras las mujeres andamos ahí queriendo hornear un pastel, que tenemos muchos moldes. Que tenemos moldes de diferentes figuras, de estrellitas, de cuadrados, círculos, rectangulares, y nosotros vaciamos ahí la mezcla y esa mezcla toma la forma que nosotros queremos. Aquí no hay muchos moldes, aquí nomás hay dos. O estamos conformados a la imagen de Cristo, o estamos conformados a la imagen de Satanás, con todas sus creencias y al mundo. Esos son los dos únicos moldes que hay, hermanos. No es como nosotras que tenemos muchos moldes, ¿verdad? No, aquí nomás hay dos y así lo dice la palabra de Dios. Uno es conformarnos a Cristo y la otra es al mundo. Nosotros decidimos. Y estos son los dos moldes que tenemos. Cuando Pablo escribió, no se amolden al mundo actual, estaba escribiendo a aquellas personas que ya son maduras en la fe, hermanos, que son las únicas que van a poder entender todo esto que Pablo estaba hablando. Porque las personas que no están maduras, hermanos, pues se les va a hacer un poquito difícil entender todo esto. Un cristiano verdadero es aquel que confiesa que Cristo es su Señor y Salvador. Sí, ese es un verdadero cristiano. Pero ¿sabes algo? Pero luego tiene una vida transformada a través del Evangelio. No se queda nada más con que Cristo es su Señor y Salvador, sino que tiene una vida transformada a través de la palabra de Dios. No basta con decir que somos cristianos y que creemos en Cristo, sino que tenemos que dar un fruto. Dice la palabra de Dios que por el fruto nos van a conocer, hermanos. No podemos engañar a nadie. No podemos engañar a nadie, por el fruto nos van a conocer. Dice la palabra de Dios ahí en el libro de Gálatas 5, 22 y 23. Dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Tenemos que tener una vida transformada, hermanos, por el Evangelio. No nomás decir que Cristo es tu Señor y Salvador. O sea, ¿dónde está el fruto en tu vida? Tienes que tener amor. Tienes que tener bondad, benignidad. Y yo les decía en mi discipulado a mis alumnas, y si tú sientes que te hace falta algo, pues ponte de rodillas delante de Dios y pídele al Espíritu Santo que te ayude en esa área que estás batallando. Es que no tengo dominio propio. Bueno, pues pídele a Dios que te dé ese dominio propio, que te ayude. Pero tú tienes que quererlo, tienes que anhelarlo, hermano.
Porque si tú estás bien a gusto así como estás, pues así te vas a quedar. Porque acuérdense que Cristo ya lo hizo todo, hermanos. Ahora nosotros tenemos que poner nuestra voluntad. Yo pensaba cuando yo recibí a Cristo y porque yo sentí que verdaderamente tuve un nuevo nacimiento, yo lo sentí en mi vida. Él rompió muchas ataduras en mi vida y yo pensaba que yo ya completamente había sido transformada, ¿verdad? Pero no era así, porque acuérdense que dice la palabra de Dios que cuando nosotros nacemos de nuevo, el Espíritu cobra vida. El Espíritu cobró vida y yo lo supe porque yo empecé a anhelar la palabra de Dios. Yo me saboreaba con la palabra de Dios. Para mí la palabra de Dios era como un rico pastel, así que se me hacía agüita la boca. Pero ¿saben qué pasó? Que un día me di cuenta que había cosas en mi vida que yo pensaba que ya con el simple hecho de haber nacido de nuevo y con el simple hecho de venir a la iglesia ya estaba todo resuelto. Pero me di cuenta que no, hermanos. Yo todavía discutía con mi esposo, me peleaba con mi esposo. ¿Cómo? Sí, hermanos. Pero ¿saben qué? Después me di cuenta que yo tenía que poner mi voluntad. Yo tenía que querer ya no hacer esas cosas. Porque Cristo ya lo había hecho todo por mí. Ahora yo tenía que aceptar esa sangre preciosa en mi vida. Verdaderamente, que esa sangre me transformaba, hermanos. ¿Verdad? Y entonces yo empecé a orar y le empecé a pedir al Señor, ¿verdad? Que pues yo ya no quería ser igual, porque yo ya había nacido de nuevo, yo lo sentía, pero había cosas en mi alma que necesitaban ser sanadas, transformadas, hermanos. Y el alma está conectada con el pensamiento. Renovaos a través de la palabra de Dios, y conforme fui leyendo la palabra de Dios, conforme yo fui conociendo la palabra de Dios, mis ojos se fueron abriendo, hermanos, mi entendimiento se fue abriendo y me di cuenta que lo que estaba haciendo no era agradable a Dios. Y es ahí cuando viene verdaderamente una transformación a tu vida. Las personas que están en la iglesia, hermanos, y tienen un pie metido dentro de la iglesia y un pie en el mundo, pues no se han dado cuenta que los dos pies verdaderamente están en el mundo, hermanos. Hay que tener mucho cuidado con eso. Si nosotros nos gustan las cosas de Dios, pero también nos gustan las cosas del mundo, pues tenemos que tomar una decisión. ¿A quién vamos a agradar? Porque, como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, dice, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, nosotros cada día tenemos que morir a nuestros deseos, hermanos. A los deseos de la carne. La carne no tiene llenadera. La carne siempre quiere satisfacerse, la flojera, la holgazanería, la negligencia, tus compromisos, nomás eres tú y yo, porque esa es la carne. Pero el que tiene que estar vivo y fuerte en nuestra vida es el Espíritu. Por eso decía Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, dice, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Así es que cada día tenemos que morir a aquellas áreas que para nada nos están ayudando en nuestra vida espiritual, hermanos. Nosotros como hijos de Dios tenemos que dar un fruto en nuestra vida. El mundo te dice, fíjense la diferencia que hay entre los dos pensamientos, entre el mundo y lo que dice el mundo y lo que dice la palabra de Dios. El mundo te dice, cuida tu corazón, déjate guiar por tu corazón, cuídate, ámate. ¿Y qué te dice Dios? El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Y el mundo te apapacha. Quiérete, ámate, déjate guiar por lo que te diga tu corazón. Dice que el corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá el corazón? Dice Dios, yo conozco tu corazón, dice el Señor. ¿Cómo nos vamos a dejar guiar por nuestro corazón, hermanos? Fíjense, qué mentira del mundo, hermanos. Pero dice Dios, el que quiera venir en pos de mí,
Tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo, hermanos. Cada día tenemos que morir. Gálatas 2:20, ¿verdad? Dice Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Qué diferencia con el pensamiento del mundo, verdad? Pero no tenemos ni idea, a veces no tenemos ni idea de lo que le costó a Cristo esta nueva vida que tenemos ahora, hermanos. A Cristo le costó todo. No tenemos ni idea todo el sufrimiento que Cristo tuvo que pasar en la cruz del Calvario para que nosotros pudiéramos tener acceso directo al trono de la gracia. Para que nosotros pudiéramos tener acceso a la eternidad. A veces no tenemos idea o no queremos entender o no queremos comprender, hermanos. Cristo tuvo que pagar un precio muy alto ahí en la cruz del Calvario. Y a veces nosotros como hijos de Dios estamos tomando costumbres del mundo, hermanos. La vida del mundo y decimos, no pasa nada. Somos libres en Cristo. Dice la palabra de Dios, ¿qué pues pecaremos? ¿Porque sobreabundó la gracia? Claro que no, hermanos. Por eso es bien importante que tengamos conocimiento de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es lumbrera. La palabra de Dios alumbra nuestro camino, hermanos. La palabra de Dios nos va mostrando lo que está bien, lo que está mal en nuestra vida. ¿Qué es lo que le agrada a Dios y qué es lo que no le agrada a Dios? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos, ahí está la respuesta a todas las dudas, a todas las incertidumbres que tengamos en la mente. Allí está la respuesta. Por eso es tan importante que leamos la palabra de Dios. Por eso Pablo nos exhorta, nos ruega en esta hora, renovaos en el espíritu de vuestro entendimiento. No se amolden a este mundo, a sus filosofías, a sus creencias, porque todo está viciado, hermanos. Todo está corrompido. No podemos amoldarnos al mundo. No podemos invalidar el sacrificio de Cristo en nuestras vidas, hermanos. Cuando viene verdaderamente la revelación del Evangelio a nuestra vida, cuando verdaderamente somos nacidos de nuevo, nuestra vida toma sentido. El Evangelio nos transforma, porque el Evangelio es la verdad. Dice la palabra de Dios, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Porque si tú tienes una duda de que si es malo hacer esto, es bueno hacer aquello, métete a leer la palabra de Dios y ahí el Espíritu Santo te va a revelar todas las cosas, hermanos. Él te va a sacar de todas esas dudas que tengas, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, es verdad. Dice, y conocerán la verdad, y la verdad nos hará libres. ¿Quién está moldeando tu vida? ¿Quién es tu molde a seguir? La respuesta que tú te des a esta pregunta te dirá si verdaderamente eres un hijo de Dios. ¿Quién te moldea a ti? ¿Quién es tu molde a seguir? Cada quien nos vamos a parecer, hermanos, a quien le dediquemos más tiempo. Si nosotros nos dedicamos el tiempo a conocer a Cristo a través de la palabra de Dios, cada día nos vamos a ir pareciendo más a Cristo, hermanos. Pero si nosotros le dedicamos más tiempo a las cosas del mundo, pues cada vez vamos a actuar, a hablar y a comportarnos como se comporta el mundo, porque es a lo que le estamos dedicando nuestro tiempo. Cuando tú vives como el mundo, pues vas a actuar como el mundo. Y cuando vienen situaciones difíciles a tu vida, ¿qué haces? ¿Actúas como actúa el mundo? Cuando viene una situación difícil a tu vida, o corres al altar y oras y le pides consejo a tu Señor. Hace un tiempo nosotros tenemos unos amigos
que ellos también son cristianos, y hace un tiempo la esposa de este amigo nos dijo que su esposo se quería trabajar a Estados Unidos. Ya se había ido él un tiempo, se había ido a trabajar un año a Estados Unidos y la dejó a ella con sus niños chiquitos. Fue un tiempo difícil para ella porque tenía que encargarse de sus niños ella sola y hacer todo sola, un año. Y un día nos pide que oremos por su esposo, porque su esposo se quiere ir para Estados Unidos, porque el trabajo que tenía pues no le estaba redituando pues el dinero que él necesitaba, ¿verdad? Necesitaba más dinero para los gastos. Entonces, platicando con él, le dijimos, ¿ya oraste a Dios? ¿Ya le pediste dirección a Dios? ¿Qué te dijo el Señor? Porque él ya andaba haciendo sus maletas, porque él ya se iba a Estados Unidos, hermanas. Él ya se iba. Y nos dice, no ha orado a Dios. Le dijimos, pues necesitas orar a Dios. Porque tú eres un hijo de Dios y tú tienes que pedirle consejo a tu Señor. Y lo que Él te diga, eso vas a hacer. Si Él te dice que no, no te vas a mover. Y si el Señor te dice que sí, y si Él pone mucha paz en tu corazón porque tú te estás yendo y estás tomando tus maletas, bueno, pues entonces adelante. Pero si Dios no te pone paz en tu corazón y el Señor te dice que no, no te vas a ir. Y sí, hermanos, gracias a Dios el hermano nos escuchó, se metió a orar. Se metió a orar al Señor, hasta que el Señor le dio respuesta y el Señor le dijo que no se fuera. Ella tenía yo creo que como un año trabajando en una línea de transportes y pues no veía él, lo que ganaba no le alcanzaba para sus gastos, ¿verdad? Para cubrirlos completamente como él quería, ¿verdad? Y después de que el Señor le dice que no, que el Señor le da la respuesta a ese problema, no pasaron ni 15 días cuando lo empezaron a mandar puro Estados Unidos en el tráiler, puro Estados Unidos, y se fue para arriba el hermano. Ya hasta compró casa y todo, gracias a Dios, hermanos. Eso es cuando tomamos en cuenta a nuestro Dios, Él nos honra. Dice, yo honro a los que me honran. Cuando vienen situaciones difíciles a tu vida, ¿a quién tienes que correr? A correr, a empeñar, a pedir, acá, allá. No, hermanos, como el mundo lo hace, no. Tenemos que ir a nuestro Señor. Y Él nos va a dar la respuesta y Él nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer. Él nos habla a través de su palabra, hermanos. Yo muchas veces he orado al Señor y el Señor me ha hablado a través de su palabra. Ahí me ha dado la respuesta. Yo me pongo a leer la Biblia, estoy orando. No es de Altín Marín, de Dopingüen, no, hermanos. Yo estoy leyendo mi Biblia y de repente viene la respuesta de Dios a través de la palabra, hermanos. Muchas veces el Señor me ha contestado mis preguntas. Dice, el segundo molde del que te voy a hablar es el que nos dice Pablo, si no sean transformados mediante la renovación de su mente. Aquí Pablo está siendo muy claro, hermanos. Dice, te ruego por la misericordia de Dios. Aquí nos está rogando Pablo que nos transformemos a través del espíritu de vuestro entendimiento. Y no se amolden al mundo, sino sean transformados mediante la renovación de tu mente. Y fíjense que la palabra que Pablo utiliza aquí en este pasaje es la palabra metamorfo. Metamorfo, y nos está hablando de una metamorfosis. Una metamorfosis es un cambio irreversible, hermanos. ¿Ustedes han visto la metamorfosis de una mariposa? ¿Cómo la mariposa primero es un gusanito? Es una oruga y no está nada bonito. No está nada bonito, es un gusanito peludito y ahí se va arrastrando por el suelo, por la tierra. Y un día se mete a la crisalda y de pronto sufre la metamorfosis y sale una hermosa mariposa. Por eso dice Pablo, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, una nueva vida. Dice la palabra de Dios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esa es la metamorfosis, hermanos, que sucede en la vida de un verdadero cristiano. Es irreversible. Así como la mariposa no puede volver a ser gusano, nosotros tampoco podemos volver al mundo cuando verdaderamente hemos tenido
un verdadero nacimiento, una nueva vida, a una nueva vida, hermanos. Esa es la verdadera metamorfosis del que Pablo nos habla. Renuévense en el espíritu de vuestro entendimiento para que puedan comprender cuál es la perfecta voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, hermanos? Porque la voluntad de Dios para nuestra vida dice que Él tiene planes de bien para nuestra vida, no de mal. La voluntad de Dios es que seamos bendecidos, que estemos en salud, que seamos prosperados, así como prospera nuestra alma. Esa es la buena voluntad de Dios para nuestra vida, hermanos. Así es que yo te pregunto en esta hora, ¿a qué molde estás conformado? ¿Estás conformado a Cristo? Porque tú no puedes conformarte a alguien que tú no conoces. Para que tú conozcas quién es Cristo, tienes que leer en la palabra de Dios. Tienes que llenarte de la palabra de Dios para que tú conozcas a ese Dios tan grande que tienes ahí en tu vida, en tu corazón. Porque si tú te quieres amoldar a Cristo y conformarte a Cristo y parecerte cada día más a Cristo, pues tienes que conocer quién era Cristo. Si tú no lees la palabra, pues ¿cómo vas a saber lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios de tu vida? Así es que yo te invito en esta hora que te analices interiormente en tu vida. Si verdaderamente eres un hijo de Dios, o si tienes un pie metido dentro de la iglesia y si te gustan también las cosas del mundo. Porque no puedes servir a dos señores. Es como ir caminando con un pie arriba de la banqueta y un pie abajo de la banqueta. Tarde que temprano te vas a cansar. O te bajas o te subes. Así es esto, hermanos. Es un privilegio pertenecer a la familia de Cristo. Yo soy muy feliz aquí. Yo soy muy feliz siendo una hija de Dios. He disfrutado mi vida tanto como no la disfruté nunca antes. Yo conocí a Cristo a los 35 años y creo que estaba muy joven. Pero nunca me he arrepentido de haber tomado esta decisión por Cristo. He vivido los años más hermosos de mi vida. Porque como decía Pablo, todos los años pasados de mi vida son basura. Porque cuántos errores cometimos y cuántas equivocaciones, hermanos. Cuántas veces nos tropezamos y caímos y tal vez hicimos daño. Esto es lo mejor que nos ha pasado, hermanos. Esta es vida. Aquí hay la verdadera vida. Como dijo Jesús, yo soy la vid y ustedes son las ramas. Si ustedes permanecen pegados a mí, dice, van a llevar mucha vida, porque apartados de mí nada pueden hacer. Así es que yo los invito en esta hora, hermanos, que ustedes se renueven en el espíritu de su entendimiento a través de la palabra de Dios y que no se amolden a las cosas del mundo, sino que se amolden a la imagen de Cristo. Que cada día nos parezcamos más a Cristo, cómo Él actuaba, cómo Él se movía en diferentes circunstancias, hermanos, cómo Él actuaba, cómo Él reaccionaba en diferentes circunstancias. Cada día parecernos más a Cristo. Yo les voy a pedir que cierren sus ojos. Vamos a hacer una oración, hermanos. Ya con esto termino. Vamos a hacer una oración para que pedirle al Señor, ¿verdad? Que Él nos revele a través de su Espíritu Santo si hay algunas cosas en nuestra vida que no están bien. Pues Padre bendito de la gloria, aquí estamos, Señor, reunidos en tu nombre, mi Dios. Te damos gracias, Señor, por tu bendita palabra que tú nos has enseñado, mi Dios, en esta hora, Padre. Yo te doy gracias, Señor, por tus hijos que están aquí, Padre. Y en esta hora, mi Dios, te pido, mi Dios, que a través de tu Espíritu Santo, Señor, tú nos reveles, Señor, aquellas cosas, mi Dios, que sin darnos cuenta, mi Dios, estamos tomando del mundo, Señor. Aquellas cosas que no son agradables a ti, mi Dios. Aquellas cosas que no te edifican a ti a través de nuestra vida, Señor. Ayúdanos a darnos cuenta, mi Dios, que ya no somos los mismos de antes, Padre. Que si ahora estamos en tus caminos es porque algo ha sido transformado en nuestra vida, Señor. Que ahora somos nuevas personas, nuevas criaturas, mi Dios. Las cosas viejas ya pasaron, mi Dios. Nuestra vieja manera de vivir, Señor, ya no existe más, Señor. Que cada día nos parezcamos más a ti, bendito Jesús.
Te pedimos perdón, mi Dios, si sin darnos cuenta hemos participado, mi Dios, en tradiciones del mundo, Señor, en cosas que no van de acuerdo a tu palabra, a tu voluntad, Señor. Y te pido, mi Dios, que tú nos ayudes y nos des la gracia, mi Dios, para hacer tu bendita voluntad en nuestra vida, mi Dios. Pon en cada vida, mi Dios, el querer como el hacer, de escudriñar tu palabra, mi Dios, porque es a través de tu palabra que te vamos a poder conocer a ti, Señor. Y cada día nos vamos a ir transformando, cada día más a tu imagen, bendito Jesús. Ayúdanos a comprender cuál es esa buena voluntad que tú tienes para nuestra vida, agradable y perfecta, mi Dios. Gracias, mi Dios, porque un día sin merecerlo, mi Dios, nos llamaste, Señor, por amor, Señor. Pusiste tu mirada en cada uno de nosotros, Padre. Y nos trajiste a esta tierra que fluye leche y miel, Padre, donde podemos tener gozo en nuestra vida, donde podemos tener paz, mi Dios. Gracias, bendito Jesús. Te damos muchas gracias por ese sacrificio que hiciste en la cruz por cada uno de nosotros. Ayúdanos, mi Dios, a valorar ese sacrificio tan grande que hiciste en la cruz del Calvario, bendito Jesús. Ayúdanos, Señor, a no tenerlo por menos, Señor, sino que lo valoremos y lo atesoremos grandemente en nuestra vida, mi Dios. Gracias, Padre Santo, bendito eres, Señor, por el privilegio que nos das de estar hoy aquí, Señor. Gracias, mi Dios, por la vida, mi Dios, por esta nueva vida en Cristo, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu perdón, por tu gracia infinita, Señor. Gracias, mi Dios, porque aún sin merecerlo, mi Dios, tú nos sacaste, mi Dios, del lodo cenagoso, mi Dios, y pusiste nuestros pies sobre la peña, mi Dios. Nos hiciste andar en las alturas, mi Dios, y aligeraste nuestras cargas, Padre. Bendito eres, Jesús, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias y te damos toda gloria y toda honra, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Gracias, Señor.